Todos por acompañarnos el día de hoy, un día más en el curso de glaucoma. El día de hoy contamos con la asistencia del doctor Santiago Encinas para conocer un poco sobre la trayectoria del doctor. Él ha realizado su fellowship de glaucoma en el Hospital Nacional Guillermo Almendra, curso de posgrado en glaucoma por la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina, secretaria de Actividades Científicas e Investigación de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Asimismo, es directivo del capítulo peruano de glaucoma en la Sociedad Peruana de Oftalmología y fundador del grupo de oftalmólogos jóvenes de la misma sociedad, responsable de la unidad de glaucoma en el Hospital Alberto Sabogal Azoloburen y médico staff de oftálmica. Asimismo, el doctor es miembro del World Glaucoma Association, Asociación Panamericana de Oftalmología, American Academy of Ophthalmology y la American Society of Cataract and Refractive Surgery. Doctor Encinas, muchas gracias por su participación. Lo dejo a cargo de la ponencia. Recording in progress. Muy buenos días con todos. Para mí siempre es un gusto poder participar en los cursos que organiza el Hospital Loaiza. Para mí ya es creo que la tercera oportunidad o la cuarta que estoy compartiendo con ustedes. Y siempre los felicito porque es un curso organizado de manera muy buena y espero que los aportes que podamos dar les sirvan de mucho. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la curva diaria de presión, el test de sobrecarga y en general acerca de los test de provocación, ¿no? Y esto tiene un poco algo que este año estuve escuchando. Este año en el capítulo de glaucoma tuvimos a dos grandes exponentes de este tema, sobre todo a Bob Reinbert y al doctor Remo Susana Jr., que los dos tienen una posición bastante buena y específica acerca de todo lo que tiene que ver con la curva de presión y realmente fue un lujo poder tenerlos y aprender de ellos, ¿no? Tenemos que saber que la presión, obviamente, es el factor más importante y el único que podemos modificar y que en todos, en individuos sanos, la presión no es estática, cambia. Y por tanto, esta variación que es normal, tiene obviamente como el resto de algunas funciones biológicas lo que se conoce como un ritmo circadiano, ¿no? Sin embargo, en individuos sanos esa variación no es muy alta, ¿no? En el periodo de 24 horas y se ha visto que en los pacientes con glaucoma esta variación de la presión puede ser incluso mayor a 6 milímetros de mercurio, con lo cual esto se ha relacionado con algunas situaciones en glaucoma que vamos a ver más adelante, ¿no? Y miren cómo el Early Manifest Glaucoma Trial demostró que por cada milímetro de mercurio había un 12% mayor de riesgo de empeorar en glaucoma. Miren la importancia de poder descubrir cómo estas variaciones en la presión son también importantes en ese aspecto. Y además, como podemos ver en esta gráfica, aquellos pacientes que tienen las presiones oculares más bajas son aquellos que progresan menos y aquellos, obviamente, que tienen presiones oculares con tendencia a subir o a variar, tienen presiones oculares, obviamente, tienen una tendencia a empeorar en lo que respecta al campo visual, que es la prueba, además, que usamos como parámetro para el seguimiento de pacientes. Pero la presión ocular, como les dije al inicio, tiene un ritmo circadiano y si recordamos la ecuación de Goldman, no me quiero ir tan atrás, pero tenemos una serie de factores incluyendo la presión venosa epiescleral, ¿no? Y obviamente esto hace que la posición en la que dormimos o en la que estemos o en la que tomamos la presión, y vamos a ver por qué eso es importante para los siguientes, para las siguientes digamos, pruebas que vamos a ver, es que puede variar la presión de acuerdo a la posición en la que estamos. Cuando estamos parados, ¿no? Hay una presión que va a ser un poco más baja, porque no tenemos todo digamos, el peso de la presión, digamos, que tiene que ver con obviamente, con la presión braquial y oftálmica, ¿no? En cambio, cuando estamos echados, esta presión puede subir, porque obviamente estos valores aumentan. Sobre todo, aumenta lo que es la presión de perfusión a 95 centímetros frente a lo que es la presión de perfusión a 77 centímetros, que vendría a ser 55 milímetros de mercurio. Por tanto, esta diferencia que hace en la presión de perfusión
va a generar una diferencia en lo que respecta a la presión intraocular. Y eso es quizás uno de los motivos por los cuales también la presión varía cuando estamos echados. Pero el mensaje tiene que ser que la presión intraocular generalmente va a cambiar cuando estamos echados y sobre todo cuando estamos en horas de sueño, ¿no? Fíjense cómo en este gráfico podemos ver la variación que ocurre tanto en sujetos sanos como en sujetos con glaucoma. Es decir, en todos ocurre esta variación de la presión intraocular, sobre todo en horas nocturnas. Esto es algo que debe quedar claro, que todos deben de conocer, que todos debemos saber, y que tenemos que saber que esta variación, como lo dije previamente, ocurre por los cambios en la posición, ¿no? El problema se da entonces que cuando un paciente acude a una consulta, y nosotros es un paciente que puede tener glaucoma, vamos a tomar presiones aisladas todas las veces que este paciente, que esta persona vaya, y que pueda estar, digamos, tomándole la presión cada 3, cada 4 meses en el transcurso de un año. Pero estas presiones aisladas, a veces nosotros queremos extrapolarlas sobre cómo se comporta esa presión en el resto del día o en el resto de los momentos en que no lo estamos viendo. Yo le digo a mis pacientes, esta es la foto de hoy, es como que yo te pese hoy día, pero eso no me dice cómo vas a estar mañana, cómo estás en la tarde, cómo estás en la hora que duermes. Es una valoración muy, muy, muy puntual. Y el problema se da en que esta presión podría, como todos sabemos que esta variación, como les he dicho, que puede subir y bajar, podría ser el pico digamos, de las presiones que estamos tomando y que la presión real tenga este comportamiento como se ve en la curva verde, ¿no? Durante 12 años. Y con lo cual no estaríamos tan mal. Quizás estaríamos justo viendo en este paciente que su presión va de entre 12 y 15 y realmente no estamos en valores que nos puedan preocupar. El problema sería si en realidad estas presiones tomadas fueran esta. Es decir, que estos valores que estamos tomando de 12 y 15 en realidad son las presiones bajas, son, digamos, la depresión de la presión, y no estamos llegando a identificar estos picos máximos de presión o presiones máximas en los momentos de la consulta, y por lo tanto estamos tratando completamente otro paciente con otras expectativas, con otras necesidades, y eso es algo que me gustó muchísimo de estas gráficas que mostró el doctor Wainwright este año, porque realmente grafican exactamente el problema de tomarle la presión a los pacientes en horas de consulta, y no hacerlo no significa que esté mal, sino que esta información no la podemos tomar como algo absoluto para tomar decisiones sobre nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la PIO no es fija, la presión intraocular tiene un ciclo circadiano, y en las horas de consulta no vamos a siempre reflejar cuál es el comportamiento de la presión durante todo el día. Y fíjense cómo incluso esto puede variar de acuerdo digamos, al estado refractivo, en este caso si es métropes, miopes o hipermétropes, sobre todo, cómo puede cambiar tremendamente. Miren cómo en sujetos puede variar entre las 11:30 de la noche y las 5:30 de la mañana, que empieza a descender la presión, y cuando nosotros comenzamos consulta, que en el mejor de los casos podría ser 8 de la mañana, probablemente no estemos encontrando estos periodos de presión alta. El 75% de las presiones máximas, de los picos de presión, ocurren fuera de las horas de consultorio. ¿Mm? Estos cambios, como lo he mencionado previamente en la presión, se van a considerar como un factor de riesgo para la progresión de glaucoma. Es decir, es necesario que conozcamos este comportamiento de alguna manera, que tengamos alguna estrategia para conocer por lo menos alguno de estos comportamientos: la media de la presión, las fluctuaciones y las presiones máximas, ¿no? Y hay una discusión de muchos años, de muchas publicaciones y de muchos, incluso se dan en congresos hasta el día de hoy. La última vez que estuve en LASCAR hubo una discusión tremenda acerca de esto, si las fluctuaciones son más importantes como factor predictor de riesgo de progresión o las presiones máximas. Y creo que la evidencia hoy en día sugiere que las presiones máximas, o los llamados picos de presión, son
los factores de mayor importancia y sobre todo porque son más medibles que las fluctuaciones que muchas veces no las podemos medir de una manera más objetiva o no tenemos una herramienta tan a la mano para medir las fluctuaciones, ¿no? ¿Y cómo podemos entonces monitorizar la presión intraocular y estas características de la presión? Es decir, ¿cómo yo podría encontrar estas fluctuaciones, este pico de presión y esta media de la presión? ¿No? Obviamente hay la posibilidad de medir las presiones de manera aislada en diferentes horas de diferentes visitas, es decir, decirle al paciente venga a las 8 de la mañana, otro día venga a las 4 de la tarde, otro día lo veo en la noche, etcétera. Pero esto obviamente tiene una limitación porque a veces me pasaba a mí. Yo al inicio cuando ingresé al Hospital Sabogal solo atendía en la tarde. Por tanto, solo tenía la capacidad de medirle la presión a los pacientes que los veía de manera esporádica, cada 3, 4 meses, en el mejor de los casos, en las tardes, ¿no? Lo otro, entonces, podría haberle dicho, venga en la mañana con otro doctor, digamos que le tome la presión a las 8 de la mañana, etcétera, pero esto podría no ser tan digamos, tan objetivo como para poder encontrar las variaciones, ¿no? Lo otro es la llamada curva de la presión de 24 horas, la llamada mini curva, la tonometría a domicilio. Hoy en día existen dispositivos de monitoreo de la presión 24 horas y los llamados test de provocación, que también es parte de la ponencia del día de hoy. Las curvas de 24 horas eh, se pueden realizar. Sabemos que esto requiere una serie de medios, sobre todo hospitalarios, a veces de una logística que tener, y se pueden, y tiene ciertas indicaciones. Necesitamos conocer la línea tensional del paciente en base a un paciente que tiene, por ejemplo, una hipertensión ocular, pacientes que tienen progresión, por ejemplo, y que tenemos que medirle la presión, le medimos la presión ocular y a ese paciente le decimos, ¿qué pasa? Su presión ocular está perfecta, está muy bien, pero usted sigue empeorando, ¿no? O cuando tenemos estos llamados pacientes con presión normal, y yo le digo, ¿usted es un glaucoma con presión normal? Eh, y quiero catalogarlo de este grupo. Si yo no conozco el comportamiento de la presión de 24 horas, probablemente podría estar equivocándome de diagnóstico y catalogando al paciente como un paciente con glaucoma con presión normal, no siéndolo. Entonces es muy importante en esos casos conocer si este paciente es un paciente con glaucoma hipertensivo o con glaucoma de presión normal realmente. Porque muchos pacientes que son catalogados con glaucomas con presión normal, en realidad son pacientes que hacen fluctuaciones o picos de la presión, solo que no los hacen en los momentos que le estamos tomando la presión ocular. Entonces es muy importante que no cataloguemos a los pacientes porque más de una vez me llegan pacientes con este diagnóstico y realmente por las características, por la edad del paciente, por los antecedentes y por los estudios que le hacemos, es un paciente que no tiene un glaucoma con presión normal o un nerve torsion glaucoma, sino tiene un glaucoma hipertensivo. ¿Okay? El doctor Roberto Sampaolesi estableció unos algoritmos muy importantes sobre la curva de presión intraocular. Él hacía mediciones comenzaba, digamos, a la medianoche, y ellos demostraron que la presión a las 3 de la mañana no era tan importante ni tan fundamental. Él dejaba pasar toda la noche y a las 6 de la mañana le volvía a tomar al paciente la presión intraocular, pero acostado. Luego le tomaban la presión a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 y a las 9 de la noche. Y con eso completaba una curva de 24 horas, cada 3 horas, excluyendo las de las 3, digamos, de la mañana. Esta forma de tomar la presión intraocular yo la hice mientras era residente, cuando rotábamos por glaucoma con el doctor Vargas en el Lino. Todo el residente de tercer año que hacía la rotación de glaucoma tenía la obligación de hacer esto. Con alguna variación, nosotros sí le tomábamos la presión de las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana no lo tomábamos acostado, de hecho lo tomábamos sentado, pero creo que valga la aclaración de que fíjense cómo había esta importancia de poder determinar la variación de la presión intraocular a las 6 de la mañana, y creo que es algo que había que tomar en cuenta porque hay una serie de implicancias, como hemos visto, hemodinámicas sobre la presión de perfusión, que podría hacer que haya una variación, sobre todo a esta hora de la mañana, ¿no? Sin embargo, todos somos conscientes de que, perdón, y fíjense cómo ellos podían catalogar los pacientes y en sus resultados del doctor
Roberto Sampaolesi, logró determinar que había pacientes que tenían una media normal hasta 19,2 milímetros de mercurio, es decir, es el corte de la media máxima normal, y había un corte de variabilidad en 2,1 milímetros, entonces de variabilidad máxima normal, y ellos podían catalogar a pacientes que podían pasar esta variabilidad máxima, es decir, que variaban más de 2,1. En otro de los casos podían pasar en la línea de media máxima de 19,2, ¿no? Y algunos pacientes variaban las dos, es decir, estaban por encima de la media máxima y por encima de la variación normal, y eran los que tenían obviamente mayor alteración, pero de estos grupos habían tres sospechosos, ¿no? Es decir, aquellos que tenían los dos valores alterados, los que solo estaban por encima de la media máxima, y los que estaban por encima de la variabilidad normal. Obviamente todo este grupo grande que estaba por debajo de esos valores eran los pacientes considerados dentro de la normalidad, ¿no? Y bueno, había una serie de estudios que han demostrado que esta curva de 24 horas, obviamente en pacientes que tenían glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma secundario de ángulo abierto, o incluso los glaucomas preperimétricos, fíjense cómo las curvas de la mañana, digamos, esta fluctuación de la presión es mucho mayor en los casos que en los pacientes normales y en los pacientes con glaucoma de presión normal, ¿no? Eh, entonces, esto es importante para poder determinar que podemos encontrar en pacientes con glaucoma o hipertensión ocular una variación mucho mayor que la que encontramos en pacientes, digamos, normales, o que tanto puede variar esto en pacientes con, digamos, glaucoma con presión normal. Y fíjense cómo siempre a las 7 de la mañana, en este caso que hicieron las mediciones, la presión intraocular era una de las más elevadas en muchos de los casos, ¿no? Eh, Nuevamente el mismo estudio de Jonas, donde obviamente vemos pacientes normales, la variación con pacientes hipertensivos y la variación que vamos a encontrar incluso en pacientes con glaucoma preperimétrico, ¿no? Entonces, eso es también importante para poder determinar. Y fíjense cómo las presiones de horarios de la tarde son mucho más bajas en todos los grupos, y las presiones de la mañana se correlacionan muy bien con aquellas del mediodía, ¿no? Esto también es para demostrar que la presión intraocular puede variar mucho más en pacientes que tienen, por ejemplo, pseudofolación. La pseudofolación, como sabemos, es una de las principales razones de glaucoma secundarios, ¿no? De ángulo abierto, en la mayoría de casos. Y fíjense cómo la variación en las horas de la mañana en glaucoma pseudofilativo de pacientes sin tratamiento era mucho mayor de las variaciones que podían ocurrir, obviamente, las presiones que hay en los pacientes con glaucoma primario, pero sobre todo que siempre el rango digamos, de picos de la presión siempre va a ser mucho mayor en pacientes con glaucoma exfoliativo. Entonces miren cómo siempre hay un pico de presión que es compartido en pacientes con pseudofelación entre las 6 y las 10 de la mañana, sobre todo, y como que en glaucoma primario ángulo abierto no en todos los casos hacen picos altos en esas horas. O sea, quiere decir que los pacientes con algunos factores secundarios, como demostró Jonas, van a tener picos hipertensivos de mayor magnitud que los pacientes que tienen obviamente un glaucoma primario de ángulo abierto. Sin embargo, como les dije, la presión intraocular diaria, la curva diaria de 24 horas, es un poco difícil de poder realizar. Eso requiere una logística que no tiene, por ejemplo, un médico particular en su consultorio, que lamentablemente quizás algunos hospitales incluso no tienen, si no hay una guardia específica de alguien que haga oftalmología, o incluso como mi hospital, podríamos tener guardia en el Sagual, pero no tenemos disponible en la emergencia un tonómetro, y por lo tanto no hay cómo tomarle la presión a ese paciente. Entonces hay obviamente cosas como que van limitando que se puedan hacer esas curvas 24 horas, y van haciendo que eso tenga alto costo y sea poco práctico para el día a día, ¿no? Y sabemos que no todos los pacientes se ven en medios hospitalarios.
Ante esto hubieron algunas opciones, por ejemplo, la llamada minicurva de la presión intraocular. Por ejemplo, Nakamura estudió la asociación de este monitoreo diurno de la presión versus la curva de 24 horas, y la curva diurna fue tomada, o la llamada minicurva, cada 3 horas entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, ¿no? Y demostró que la presión media de ambos grupos era similar, pero lamentablemente en esos casos solamente un tercio de los pacientes tuvieron presiones máximas o picos de la presión durante las horas de consultorio. Por tanto, sabemos que los picos y las fluctuaciones de la presión van a ser significativamente mayores cuando hacemos curvas de las 24 horas, sobre todo, obviamente, por los horarios que estamos haciendo. Sé que se hacen en muchos lugares estas mini curvas de la presión durante las horas del día. Quizás si hubieran incluido en ese estudio presiones a las 6 de la mañana o en horas un poquito más tempranas, podrían haberse descubierto y hubiera sido de mucha mayor utilidad. Fíjense cómo acá también se puede ver que en pacientes cuando están en la presión ventricular varías si es que se hace en posición supina, y eso es algo también importante de hacer, porque aquí sí hubo en este estudio de Mosaed de 2005 una mayor correlación, digamos, en las horas de oficina en posición sentado, y cómo había esta variación de los pacientes cuando se hacía en posiciones supinas, ¿no? Y cómo esto tenía una mayor correlación con lo que era la presión, la media de la presión nocturna o los picos de la presión nocturna, ¿no? Entonces, quizás una estrategia importante podría ser conseguir tomarle la presión a los pacientes en posición supina en las primeras horas de la mañana, para poder, o en algunos casos, que podamos tomarlo en horas de oficina, independientemente de la hora, pero en la posición echados, ¿no? Si es que vamos a utilizar estos parámetros de alguna manera, ¿no? El monitoreo de 24 horas de la presión, hoy en día existen herramientas que podemos utilizar que no sean dependiendo del operador, y eso es uno de los avances que quizás muestra digamos, la tecnología hoy en día. El iCare Home, el Sensimed, el Trigger Switch, que es un lente de contacto, y hoy en día se están desarrollando lentes intraoculares o sensores intraoculares para la presión intraocular. El iCare Home es un dispositivo, es un tonómetro de rebote. De hecho, lo usamos es muy útil como un tonómetro muy rápido, de muy poco contacto, porque no requiere ni siquiera anestesia. Se utiliza muy bien en niños. Y hay una versión que se llama el iCare Home, que creo que está modificándose últimamente. Va a salir una nueva versión donde el paciente lo puede llevar a casa, se toma la presión en los horarios que nosotros le digamos, le enseñamos, y el paciente puede se registra la presión, lo que sería similar a que el paciente le demos un tensiómetro y el paciente se tome la presión en casa cada cierto rato a las horas que le estamos diciendo, y el paciente luego vamos a descargar el programa donde nos va a decir las presiones tomadas en esos casos, ¿no? Lamentablemente, este estudio de Takagi del año 2017 demostró que el iCare Home tendía a sobreestimar la presión en comparación con la tonometría de aplanación, y por lo tanto hay que tener cuidado con los valores que podamos obtener de este método, pero es un método bastante práctico, fácil, no requiere ningún sensor. El, el, el costo del iCare Home, si bien es un poco alto, digamos, cada terminal o puntita que se utiliza para el iCare Home cuesta $1, por tanto, si uno tiene el equipo y toma tiempo y puede dedicarle un poquito de tiempo al paciente a entrenarlo, ver qué paciente puede tomar esto, puede usarlo de manera correcta y aprende rápidamente, no es muy sensible, podría utilizarse como para descubrir justamente más que las presiones aisladas o la media, si es que hay un pico de presión en algún momento del día. En la experiencia que puedo tener yo, no lo he usado, pero he preguntado algunas veces, y esto no tuvo mucha acogida con algunos que lo compraron inicialmente, que lo tienen incluso y no lo usan mucho. Pero muchos años atrás, yo tengo una tía que es oftalmóloga en Alemania,
y ella me comentaba de eso. Ella tenía las primeras versiones del iCare y tenía dos o tres que le entregaba a sus pacientes, y yo como que no sabía de qué me hablaba en ese momento cuando yo era residente, pero años después supe que eran estas versiones de iCare que eran para los pacientes se lo llevaran, y a ella le funcionaba muy bien este monitoreo, pero insisto que hay que tener en cuenta las variaciones que pueden haber los valores sobreestimados. Otro es el lente de contacto Triggerfish, lo vi por primera vez, sí, en el año 2000. Las primeras versiones las vi en el año 2010, lanzado en el Congreso Mundial de Oftalmología en Berlín, y esto es una idea súper porque es un lente de contacto que tiene un sensor que va conectado a este dispositivo que podemos ver, que es como un receptor, una antena que se puede colgar. Esto es lo que valdría a lo que usamos un holter, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos medir las variaciones. Eh, y es buenísimo, yo creo que es una idea muy innovadora y que puede servir muchísimo. El gran problema del triggerfish o el lente de contacto es obviamente, además de los costos, que quizás no lo hacen como algo de utilidad para un hospital o para una práctica privada, podría servir más para ciertos casos muy puntuales, es que no mide la presión intraocular en milímetros de mercurio, sino mide en milivoltios, un valor que para nosotros no es común. Poder decirle al paciente, ¿y cómo estuvo mi presión? Y decirle, bueno, usted llegó a 200 milivoltios de la presión intraocular, y esto es como que no hay una correlación exacta entre milivoltios y la presión intraocular en milímetros de mercurio. Pero lo que nos da son estas curvas de variabilidad, esas curvas que podemos encontrar, y podemos ver digamos, hay una variación en este paciente alta en algunas horas digamos, determinadas, y como es esperable, esto de alguna manera podría ayudar a tomar decisiones en los casos de variación. Alguna vez en Argentina mostraron un caso de un paciente que tenía variaciones cuando hacía ejercicio, y por tanto le habían colocado para que haga ejercicios excelente contacto, y descubrieron que era un paciente que tenía estas variaciones, quizás por un síndrome de dispersión pigmentario y estos tipos de glaucoma de miopes altos, y tiene una utilidad, pero vuelvo a decir que es muy caro, y tiene esta limitación en cuanto a las versiones que hace años escucho, hace ya muchos años escucho decir que ya viene la versión con milímetros de mercurio, y realmente no aparece en el mercado. Lo otro es este lente de contacto AMAT, que es un lente de contacto, perdón, un sensor intraocular, que es un anillo que va colocado en el fondo de saco, digamos, a la hora que se hace una facomulsificación. Tiene un sensor que realmente tiene un tiempo de duración limitado, pero que permite registrar las presiones intraoculares. Se coloca muy fácil. De hecho, esta es la primera versión, y ya están lanzando al mercado la segunda versión. De hecho, ya hay pacientes donde se le ha implantado, que hay un estudio con 7 pacientes donde se le ha implantado este dispositivo, y tiene una buena forma de medir. Obviamente, las versiones que vengan tienen que ser más pequeñas y poder tener un tiempo mayor de duración para poder medir la presión intraocular. Este es un poco el estudio de Choritz del año 2020, donde se vio cómo había unas mediciones que permitían una buena correlación entre las presiones medidas por el AMAT versus lo que había con el tonometría de Goldman, ¿no? Eh, eh, Hasta acá un poco las novedades. Esperemos que en muchos años podamos contar con eso. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo práctico en el día a día, en la consulta, para todos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a, a poder determinar en nuestra consulta? Y creo que todavía hay mucha validez de lo que es los test de provocación, entre ellos el más sencillo de todos y el que casi todos conocemos, que es el test de sobrecarga hídrica. El test de sobrecarga hídrica en algún momento fue considerado un test diagnóstico. Lamentablemente tiene baja sensibilidad y especificidad como test diagnóstico, ¿no? Y es un test que intenta estimar picos de presión y fluctuaciones, haciendo una buena correlación con lo que es el ciclo circadiano de la presión intraocular. Miren cómo hay esta correlación, digamos, entre el test de sobrecarga hídrica o el water drink test con la curva diaria modificada, y cómo podemos ver que los picos de la presión
han sido un poco sobreestimados en el test de sobrecarga que en la, digamos, en la curva diaria de la presión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con los valores que podemos obtener, porque esto quizás no siempre, al ser un test de provocación, podría provocarnos un aumento de la presión, y tomar el valor como tal, como el valor al que estamos llegando, como el valor absoluto al que el paciente llega normalmente, no siempre es lo más correcto, ¿no? Diría yo, ¿no? No existe una explicación de por qué sube la presión arterial cuando tomamos agua. Existen una serie de factores, de teorías, como la teoría de flujo interno o la de flujo externo, donde hay, en el flujo interno habla de los cambios de la gradiente osmótica, de la barrera hematocular, ¿no? Que se hidrata el vítreo y por tanto aumenta la presión. En otros casos hablamos del incremento de la presión venosa epidural, y también se han propuesto algunas teorías sobre el incremento del volumen coroideo, pero que no ocurre en todos los casos, y por tanto hablar de este mecanismo como el mecanismo real no sería correcto, pero hay una serie de estos, seguramente todos estos mecanismos están implicados en el aumento de la presión intraocular, ¿no? Es un test que es muy reproducible porque se ha visto en diferentes estudios, sobre todo en este estudio de Hatanaka con Gustavo Moraes y el doctor Susana, cómo hicieron el test y lo volvieron a repetir, y en las dos, en el test y en el retest, tuvieron valores similares, así que es un test que sabemos que tiene buena reproducibilidad. ¿En qué consiste? Se le pide al paciente que venga sin consumo de líquidos aproximadamente 4 horas. Generalmente yo lo cito en la mañana. Le tomo la presión intraocular como la presión basal a las primeras horas de la mañana, y luego le doy a tomar 800 mililitros de agua en 5 minutos. Esto también tomamos en cuenta si es un paciente de mucho peso, de mucho volumen. eh, Podríamos calcularlo como 10 mililitros por kilogramo de peso, y se le toma la presión una vez que acabó el agua. Uno le dice, avíseme cuando terminó el agua. Una vez que terminó el agua, se le toma la presión 15, 30, 45 y 60 minutos después, una hora después. Y hay que registrar la presión máxima a la que llega el paciente, la fluctuación, es decir, cuánto varió la presión de la presión basal a la presión máxima. Se debe considerar cuánto fue la hora en la que demoró en llegar a la presión máxima y cuánto demoró en retornar. En muchos de los casos, a las 60 minutos todavía el paciente no, no como en este ejemplo, no llegó a bajar. Yo le tomo la presión y sigue subiendo. Entonces se debe, digamos, seguir tomando la presión intraocular una o dos veces más con intervalos de 15 minutos para ver cuándo se demora en retornar a su presión basal, ¿no? Esto tiene como aplicaciones, y acá hay una variación en lo que yo mismo he dicho y yo mismo utilizo. Nosotros yo tendría a decir que la prueba era positiva cuando yo tenía 6 milímetros de mercurio de diferencia, y de hecho esa es la fluctuación que vemos que es patológica, cuando varía más de 6 milímetros de mercurio, y se podría considerar que es una variación problema, tanto para pacientes con glaucoma como para pacientes que estamos estudiando. Sin embargo, la aplicación hoy en día va un poco más allá de medir cuánto es la fluctuación entre la presión basal y la presión máxima. Sí, y la aplicación que le da el doctor Susana, que estaba cuando nos hizo esa charla este año, era un poco que él lo utilizaba para tres cosas específicamente: es estimar la presión target, pero máxima, es decir, el pico de presión máxima target al que yo quiero llegar; optimizar el tratamiento médico; y evaluar una eficacia terapéutica nueva. Fíjense cómo él utiliza esta gráfica de la regla de los 2 milímetros de mercurio. Él dice que todo paciente, y él hace la diferencia de que esto no es la presión target, sino es la presión pico target, la presión máxima target a la que debe ser el paciente. Esto determinado por la severidad del campo visual, que obviamente todos sabemos que cambia cuando lo he visto en sus charlas de campo visual en relación a lo que son los criterios de HODAP. Uno puede determinar la severidad del campo visual en leve, moderado y severo, ¿no? Y para pacientes que tienen daños iniciales, él dice que la presión ideal debería estar por debajo de 16, aceptable por debajo de 18 y no aceptable cuando están por encima de 20. En pacientes moderados, la presión ideal debería estar por debajo de 14, aceptable si están por debajo o iguales a 16 y no aceptable cuando están por encima de 18.
en lo que es la prueba de sobrecarga hídrica, o perdón, la presión target máxima, y en pacientes con glaucoma severo lo ideal es menor o igual de 12 milímetros de mercurio, aceptable si están menores o debajo de 14 y no aceptable cuando están por encima de 16. Entonces él dice que si esta es la presión target ideal, la presión target pico ideal, es decir, esta presión pico yo la puedo determinar con la prueba de sobrecarga hídrica. Y si mis valores de presión están por encima de estos valores, digamos, por encima del valor aceptable, yo tengo que hacer un cambio. Entonces, si yo hago esta curva y descubro que a las 30 o a los 45 minutos mi PIO máxima tomada con la prueba de sobrecarga, digamos, está sobrepasando los valores aceptables, yo tendría que hacer un cambio, ¿no? Y obviamente si mi paciente está por encima del valor ya no aceptable, es que obviamente en muchos de los casos yo tendría que terminar en un caso de tomar alguna decisión incluso quirúrgica, ¿no? Eh, Fíjense cómo también él determina que permite evaluar el cambio de una estrategia terapéutica. Fíjense cómo aquí este estudio de Kerr del año 2016 determinó cómo había esta variación luego de aplicar SLT, trabeculoplastia selectiva. Yo lo utilizo en algunos casos en mis pacientes, hago una curva de sobrecarga hídrica en un paciente que sospecho que hay una progresión y le digo, vamos a hacer una curva de sobrecarga, mire cómo hay esta variación tan grande, este pico que está llegando, y le repito el test después de mínimo 2 meses de haber realizado el SLT, y luego de esto yo puedo evaluar si ha habido una variación en la respuesta al test de sobrecarga, y fíjese cómo Kerr demostró que había una variación luego de aplicar SLT en los pacientes. Entonces esto puede ser de utilidad, ¿no? Y también obviamente se ha visto que en un test de sobrecarga tiene, digamos, positivo, en muchos de los casos se ha correlacionado con un mayor riesgo de progresión en algunos pacientes, ¿no? Entonces, los picos de la presión o las presiones máximas y el porcentaje de fluctuación durante la prueba de sobrecarga hídrica fue mayor en pacientes que tenían progresión. Es decir, si yo someto a un paciente a esta prueba, yo voy a saber que si hay una variación grande o un aumento de la presión, yo voy a determinar un riesgo mayor de progresión. Y esto determinado en estos dos estudios de Remo Susana del 2005 y el 2016, ¿no? Obviamente el test de sobrecarga hídrica es un test que el doctor Remo Susana lo defiende a muerte. Él, cuando le hice la pregunta de cuándo lo utilizaba, me dijo que siempre, en todos los pacientes, en todas las visitas. Digo, pues es muy fácil, o sea, no tengo que tenerlos en ayunas ni nada. O sea, le digo que no tomen agua un par de horas, y cuando llega al consultorio le digo que vayan, se tomen 4 vasos de agua y le tomo la presión y determino en un tiempo eh, la presión intraocular y determino si ese paciente está en pico. Obviamente estamos hablando de pacientes que no están acudiendo todos los meses, obviamente estamos hablando de pacientes donde hay que tener un tiempo para determinarlo. Muchas veces esto no requiere cada 15 minutos tomarle la presión, requiere obviamente poder estar interrumpiendo la consulta. A mí me pasa que obviamente no puedo estar sacando un paciente hoy en día, incluso por la pandemia, que todavía en la clínica hay protocolos de desinfectar, sacar al paciente, desinfectar el área y volver a ingresar, se hace difícil, se hace engorroso. Por lo tanto, creo que hay que determinarlo para algunos casos específicamente, pero es de mucha utilidad, sobre todo porque es muy barato. Hay que tener mucha agua, es lo único, ¿no? Ese día comentábamos que debemos tener que el doctor Remo Susana de tener varios bidones de agua ahí, para poder utilizarlo en su consulta, ¿no? Eh, Otro de los test de provocación es el test de ibupamina. La ibupamina es un midriático que viene a la concentración del 2%, y que estimulan los receptores alfa-2, alfa-adrenérgicos, perdón, y dopaminérgicos, y producen una hipersecreción del humor acuoso cuando se coloca como una gota, ¿no? Entonces, se utiliza como un método para, una vez colocada la gota, esperamos 5 minutos, se le coloca una segunda gota de ibupamina, y luego a los 45 minutos se le toma la presión ocular y se mide la variación y obviamente el cambio en la presión. Este es un método que se lo escuché algunas veces al doctor Juan Sanpaolesi, que utilizaba, y que para él tenía un poco mayor de validez que test de sobrecarga hídrica. Entonces,
De hecho, la escuela brasilera defendía mucho el test de sobrecarga a cargo de Remo Susana, y el test de ibopamina lo defendían bastantes veces el doctor Sampaolesi. El problema es que la ibopamina no la venden en nuestro país, de hecho no la vendían en Argentina, y Juan lo traía de Italia, pero hoy ya existe una fabricación de ibopamina en Argentina, que obviamente a pedido del doctor Sampaolesi lo fabricaron y él lo utiliza en su práctica diaria, ¿no? En muchos de los casos, a los 45 minutos, hay una incapacidad del trabéculo en los pacientes con glaucoma para drenar este volumen alto de secreción, y la presión ventricular se va a elevar entre 5 y 15 mililitros de mercurio, y por tanto se va a considerar una prueba positiva. En los pacientes normales, a los 45 minutos, la presión varía muy levemente porque va a volver a su normalidad en la mayoría de casos, ¿no? El otro test de provocación es el llamado test de Borrón. El doctor Borrón es un doctor que está vivo, es un doctor argentino, y él hizo una prueba para un poco determinar los cambios que habían en la curva horaria de la presión de 24 horas propuesta por el doctor Sampaolesi. De hecho, Sampaolesi, como les mencioné, tomaba la presión de las 6 de la mañana echado, y él determinó que esta presión tomada echada y tomada a las 7:30 también en posición echada, podía también realizarse en el consultorio y no tenía que ser determinada en una curva horaria. Es decir, él lo que demostró es que si yo hacía esto en mi consultorio y echaba al paciente media hora y le tomaba la presión, en muchos de los casos iba a encontrar una buena correlación con el test de la curva horaria. Y de todas maneras, incluso en trabajos ulteriores, el doctor Borrón demostró que en pacientes con tratamiento, la presión de las 6 de la mañana con la de las 8 de la mañana, que se había, después de 30 minutos de haberse tomado echado, se le tenía que sumar 0,5 milímetros de mercurio, medio puntito más. Entonces, los trabajos demostraron que la presión de las 6 con la presión de las 8, en pacientes sin tratamiento, ambos echados y con, obviamente, en ese caso, habiéndose costado media hora, de las 7:30, tenía buena correlación, y que en pacientes con tratamiento, la presión de las 6 de la mañana con la de las 8 de la mañana en pacientes echados por media hora tenía buena correlación, sumándole medio puntito más, ¿no? Y esto era los aportes del doctor Borrón. Entonces, era una forma de que si yo llega el paciente, lo he hecho media hora y le tomo la presión, podría yo estar estimando el valor de la presión de las 6 de la mañana echado de la curva horaria, y por tanto tomar decisiones en base a esa presión que tomé en mi consultorio con mi paciente echado media hora y a las 8 de la mañana. Entonces yo cito a mis pacientes a las 7, le digo que se eche, le espero media hora, le tomo la presión echado, y, y le sumo medio puntito si está en tratamiento, o no le sumo si no está en tratamiento. Y ese es el test de Borrón para poder, porque digamos determinaba que la hora más importante de la presión era el de las 8 de la mañana, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que mostraba el doctor Borrón. En conclusión, es importante conocer las características de la presión, sobre todo el pico máximo de la presión, porque sabemos que se nos va a pasar, que no estamos tomando las presiones máximas en el 75% de los casos, pero sabemos que la curva horaria es de muy mala, no es muy práctica, y por tanto los test de provocación, sobre todo el test más barato, que es el test de sobrecarga hídrica, serían de mucha utilidad en nuestra práctica diaria oftalmológica. Muchísimas gracias y quedo con ustedes para cualquier pregunta que se suscite. Muchas gracias, doctor Encinas. En realidad ha sido una excelente exposición. Doctor Barriga, no sé si tiene un comentario antes de las preguntas que se puedan presentar. Sí, solamente primero felicitarte, Santiago, una espléndida clase, muy buena. Me has contado cosas que no sabía, ¿eh? Y eso es interesante porque esto evoluciona mucho y a pesar de que es una prueba que se hace mucho tiempo, las condiciones van cambiando y bueno, los criterios para aplicarla también. Justamente una de mis preguntas era esa, ¿no? El doctor Remo Susana utiliza el resultado de su prueba de provocación
para tres condiciones específicas que las mencionaste en tu presentación, pero si se pudiera hacer un registro de la presión continuo, como se va a lograr con estos dispositivos electrónicos que se están haciendo, ¿el criterio de aplicación de los resultados sería el mismo o habría que tomar alguna consideración cuando tienes el registro completo? No, excelente, y muchas gracias por tus palabras. Nada, siempre creo que el alto nivel académico que tiene el Hospital Loaiza lo merita, porque realmente tiene un curso al que yo también he asistido a charlas y realmente lo merita siempre tener información de lo más actualizado y lo de más alto nivel, ¿no? Eh, yo creo que es una pregunta muy válida porque esto parte de que el test de sobrecarga lo utilizaban como un test diagnóstico. Claro, Entonces, sí. un paciente que no tenía glaucoma, que tenía algún tipo de riesgo familiar o que tenía alguna sospecha pero no estaba totalmente determinado porque podría ser una megalopapila o algún cambio que clínico que realmente no justificaba, lo sometían al test de sobrecarga y le decían, ok, usted tiene una variación mayor patológica, a que el tratamiento porque usted sí es hipertenso. Yo creo que ahí estaba el problema en la aplicación, ¿no? Como un test diagnóstico es muy malo. Por tanto, esas aplicaciones que hablan un poquito de cómo tomar en cuenta y esa tabla sobre todo, yo creo que habla más de un paciente que ya está diagnosticado de glaucoma y donde yo voy a poder determinar si es que estoy llegando a estos picos. Cuando utilicemos, por ejemplo, un lente de contacto con un sensor o estos sensores intraoculares, creo que lo importante, que la información va a ser muchísimo más completa y yo voy a determinar, voy a poder personalizar el tratamiento. Voy a decir en este paciente en qué momentos me sube la presión, si cuando el paciente realmente está echado o cuando el paciente hace cierto ejercicio, cuando el paciente hace cierta actividad de su vida diaria, cuando el paciente le sube la presión porque toma un desayuno con algo determinado, porque toma mucha agua después de algo determinado, de un ejercicio, como le digo, determinado, toma mucho líquido, etcétera. O sea, voy a poder personalizar y esto va a ser mucho más rico en información, sobre todo para aquellos pacientes donde yo puedo ver una progresión, un empeoramiento. Sobre todo, yo creo que ahí está el key de todo. Yo veo pacientes que progresan y no tienen la presión alta y yo debo hacer una prueba y si voy a tener, por ejemplo, un lente de contacto o un dispositivo, va a ser realmente muy provechoso poder determinar este comportamiento de la presión, pero hasta el momento, mientras sea algo que Mm, de a futuro, quizás tenemos que seguir utilizando estas herramientas mucho más económicas, sobre todo en nuestra realidad, donde incluso por más que aparezca un lente de contacto como apareció, yo creo que nadie pudo comprarlo acá, creo que alguna vez lo compraron o lo trajeron como demo en algún grupo, pero realmente no es algo práctico por ahora. Pero sí, vamos a tener una evolución, yo creo que en el tiempo riquísima, ¿no? Hay que claro. aprovechar, ¿no?